menos guerra y hay más procesos como tal. Entonces, luego de 1998, terminado en el 2002, nosotros continuamos en ese aspecto desarrollando herramientas para acercar la paz y que la economía solidaria fuera la vía. Luego, en el más reciente hecho, en el 2012, Juan Manuel Santos, nuestro presidente Nobel de la Paz, inicia nuevas conversaciones con las guerrillas de las FARC. Y, por supuesto, se empieza a trabajar en cuáles son los procesos en los que se van a llevar a cabo el trabajo de FARC y del el nuevo gobierno. De ahí que ese acuerdo tiene más de 1000 páginas donde uno encontrará todos los aspectos. Uno de ellos es la insignia que decía hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral con enfoque solidario. Y entonces el cooperativismo sobre todo se pone pues en el centro de la mesa y se acuerda en Cuba entre el gobierno, los delegados del gobierno colombiano y los delegados de la guerrilla en ese momento FARC, ahora partido político FARC, que es el modelo cooperativo con el cual se van a reintegrar a la vida social. Nosotros desde las organizaciones solidarias empezamos a ayudar a ese proceso de acercamientos, de paz. Estuvimos en La Habana antes de que se firmara el acuerdo, les dijimos las bondades que tenía el sector cooperativo para que pudieran llegar a acuerdos y que pudiera ser el renglón de la economía que les pudiera ayudar en la reinserción a la vida económica del país. Y así se acordó, así se firmó y se estableció pues un método de hacer organizaciones solidarias, sobre todo cooperativas. Con un grupo de compañeras y compañeros, entre las cuales en algunos momentos nos acompañó Doris, logramos que en ese gobierno nos escucharan en una gran mesa nacional cooperativa, social y solidaria. Nosotros teníamos la mesa cooperativa, pero en el gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Santos y en ese momento de una compañera que pertenecía al gobierno, Clara López, logramos crear la Mesa Nacional Cooperativa Social y Solidaria y iniciar con el proceso de convergencia nacional de economía social y solidaria por la paz. Eso hizo que constituyéramos dos elementos, la Mesa Nacional y Convergencia por la Paz, donde trabajamos de manera incansable por que se llevaran a cabo los proyectos de economía solidaria. Luego sale Clara López de ese proceso, entra Griselda Restrepo, que es la ministra de Trabajo, que es en cabeza de lo que están las organizaciones de la economía solidaria, y también le manifestamos nuestro aporte a la economía y al proceso de paz. Luego ya he firmado el acuerdo y aquí ya en Colombia, después de los desafortunados plebiscitos por la paz que lamentablemente fue perdido y que constituyó pues una situación muy difícil para todos los colombianos, no solamente para los que estaban en la guerra, sino para la gran mayoría de colombianos, una decepción supremamente grande. Dijimos, tenemos que encauzar para que el proyecto siga adelante. De manera que una vez con el acuerdo de que eran cooperativas, en la unidad de organizaciones solidarias, que es las que hace el fomento a la educación y al fomento de las organizaciones solidarias, se empiezan a hacer procesos
con recursos del gobierno, algunos recursos internacionales, pero con unas situaciones difíciles porque todos querían llegar a los espacios territoriales de paz que se constituyeron en ese momento, 26 espacios territoriales que se constituyeron, y llegaban a ser siempre lo mismo, un diagnóstico, un estudio, una capacitación y sacar unas conclusiones, pero no le quedaba a la gente, a los exguerrilleros, a los compañeros reinsertados de la guerrilla, reincorporados como se llaman y como ellos lo han establecido, reincorporados como tal, no les quedaba nada, sino les quedaban fotos de lo que se hacía, pero no quedaba un trabajo bien establecido. Es decir, no les quedaba nada tangible como nodo de creación en el proceso. De manera que nuestras organizaciones establecimos que teníamos que ayudar a ese proceso. Un poco el resultado de ese trabajo que hicimos desde la Mesa Nacional, desde SINCOP, desde Convergencia, fue ayudar a que se crearan las organizaciones solidarias y los dirigentes de FARC establecieron que se harían unas capacitaciones. Esas capacitaciones estarían dadas por la unidad de economía solidaria, pero además un refuerzo dado por SINCOP, que pertenece pues a la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. Y constituimos unos grupos de trabajo, sobre todo con enfoque territorial, que es lo que no ha seguido trabajándose, el enfoque territorial de llegar con cosas propias, porque se llegan con recetas a nivel nacional desde los escritorios del centro de Bogotá, del país, en Bogotá, pero también a los recursos internacionales. La cooperación internacional llega con recetas que no están en concordancia con los excombatientes, no están en concordancia con las tierras, no están en concordancia con lo que hacemos en cada una de las acciones. Entonces, un primer problema que se presenta es que los excombatientes ya no salen, salen a su proceso de reincorporación, pero con una situación, y es que no tienen tierra y no tienen dónde hacer sus proyectos. Sin embargo, ellos, en cumplimiento del conflicto, de salir del conflicto armado, trabajan y crean organizaciones de la economía solidaria, 145 organizaciones sociales, no solamente cooperativas, porque ellos también se dieron cuenta de que no eran solamente cooperativas las que se necesitaba, además que en Colombia existe una burocracia supremamente grande y unos papeleos supremamente grandes para poder tener, crear las cooperativas. Se le pusieron todas las limitaciones para poder crear las organizaciones cooperativas. Primero las organizaciones solidarias hacían las capacitaciones, se creaba la organización cooperativa, pero luego los bancos no les abrían las cuentas para poder sacar el RUT y poder confirmarse en la Superintendencia de Economía Solidaria. Talanqueras en todos los aspectos. Desde las organizaciones de la economía solidaria, entonces empezamos a abrir elementos que pudieran llegar a conformar la economía solidaria y que se las pudieran crear. Incluso la primera gran organización que se creó, Ecomún, las economías del común, no les querían abrir las cuentas como tal en los bancos. Organizaciones solidarias como Confiar, como la cooperativa de la justicia, que es una cooperativa de ahorro, son cooperativas de ahorro y crédito y financieras, lograron abrirle las cuentas, pero ahí también ponían talanqueras el gobierno de que no les podían colocar allí los recursos para poderse reinsertar. Entonces hicimos una gran alianza. Las organizaciones de SINCOP crearon un fondo para
para crear organizaciones solidarias y para fomentar la economía solidaria. Por eso creamos organizaciones en Antioquia, creamos organizaciones en Bogotá, creamos organizaciones en el Valle del Cauca, en el sur del país, con asociadas nuestras como tal, que son las que han estado involucradas en ese aspecto, en Risaralda. Todas ellas organizaciones que confían en la paz y que creen que un país con economía solidaria puede ser muchísimo más beneficioso que seguir en la guerra como tal. El sector de la economía solidaria, la construcción de paz, la hacemos desde diferentes ángulos. Por eso con organizaciones como Convergencia y con una gran organización cooperativa se creó la Cátedra de la Paz. Codemas hizo un trabajo de crear la Cátedra de la Paz y nosotros desde la economía solidaria lo impulsamos. Como lo manifiesto, han habido situaciones donde han establecido muy buen resultado de las organizaciones cooperativas. En Montes de María es uno de ellos, donde se ve el trabajo que se viene haciendo desde la economía solidaria. Grandes, digamos, donde fueron los espacios territoriales de reincorporación, se han construido viviendas, se ha trabajado de manera mancomunada con algunas situaciones. Por ejemplo, en algunos departamentos se cosechó mucha piña y después no se la compraban a la gente. Entonces, eso hacía que desertaran de esos procesos como tal. Y desde las políticas gubernamentales, pues se dice que se dan unos recursos, algo así como 8 millones de pesos por cada persona que salió, cada excombatiente, pero no se la dan si no tienen constituida una organización para poderle dar los recursos. Eso hace que la gente haya tenido que constituir muchas organizaciones. Nosotros no hubiésemos querido que fueran tantas, como les manifiesto, 145 organizaciones, porque eso ¿qué hace? Que se disperse mucho la gente, pero la gente necesitaba los recursos. La construcción desde las organizaciones solidarias ha sido coadyuvar y apoyar, no solamente desde la educación, sino desde la experiencia en los territorios de paz, de que puedan constituir organizaciones que sean productivas, con una situación, y es que en Colombia la mayoría de organizaciones cooperativas, sobre todo, son de tipo financiero. Y nosotros hemos venido diciendo que hay que pensar en otra forma de hacer economía, sobre todo para este proceso, pero además para lo que viene ahora, pues después de esta pandemia, como organizacional, como producción, como la distribución, el mercado social, el consumo responsable, el comercio justo, las finanzas éticas y, ¿por qué no? En algunos lugares ya hablamos de una moneda social. Esa es la situación que presentamos desde la economía solidaria con 145 organizaciones a nivel nacional, unas muy activas que están ya involucrándose en esa organización de segundo grado que se llama Ecomún, que tiene muchas dificultades como todos los procesos. Este es un proceso político, social y económico, y lo que quiere la organización, la economía solidaria como tal, es que en lo económico sean las organizaciones solidarias las que vayan adelante en ese bastión. En el sur del país, una organización muy grande, Ultrahuilca, que es una cooperativa supremamente importante, ha venido trabajando y tiene ya procesos de producción, procesos de organización, y logró que se le dieran recursos para crear una fuente de proveedor para crear también mercados campesinos solidarios, donde se compran los productos a los compañeros excombatientes y se venden en los mercados. Ahora, pues, en este momento, vía, de puerta a puerta, por lo que no se tienen que llegar la gente a comprar al mismo lugar. Entonces, se hace, pues, por mensajería. En Antioquia
una buena parte de las organizaciones cooperativas vienen trabajando de la mano de Confecop Antioquia, de Confiar, de Cofinep, que son organizaciones que han impulsado este proceso en esos territorios lejanos. En Risaralda, desde Coeducar, que es una cooperativa de educación, también se viene trabajando en ayudar a estos excombatientes que en algunos momentos tienen mucho arrepentimiento, pues porque no se les ha cumplido por parte del gobierno. Y ellos dicen que más le han dado las organizaciones de la economía solidaria que lo que ha dado el gobierno, porque hay unos procesos allí, pero tienen muchísimos intermediarios. Entonces, cuando llegan los recursos a los territorios, realmente son cosas muy mínimas que no hacen pues un trabajo propiamente dicho. Por eso nosotros consideramos que la economía solidaria ha hecho un trabajo supremamente importante. En la gira técnica Sur-Sur, en la que nos acompañó José María, en la que nos acompañaron de la cooperativa La Fábrica, hicimos un diagnóstico, un trabajo que ahí está todavía y que consideramos, y también así ayer tuvimos una reunión tanto con el presidente de Común, que es el presidente de la cooperativa más, del ente de segundo grado de las cooperativas del proceso de paz, como con el gerente saliente, porque hay una nueva gerencia en este momento, y decían, realmente la economía social y solidaria, las cooperativas, las asociaciones, las entidades con enfoque territorial y que tienen un diagnóstico más de paz, son las que más nos han ayudado para poder seguir en esta brega. El proceso sigue planteándose de manera importante y nosotros desde SINCOP, desde la Mesa Nacional Cooperativa y Solidaria, desde Convergencia y ahora desde Currículo Global, hemos reunido con el presidente para que y con los senadores y representantes en algo que llamamos La Paz necesita una economía más solidaria, diciéndoles cuáles son las bondades que tiene la economía solidaria para este proceso de paz, pero para el proceso económico general en Colombia. Y le hemos entregado propuestas que van de la mano con todos los entes de la economía solidaria, con los entes de la paz, para que podamos seguir aunando esfuerzos y podamos dirigir esta economía solidaria hacia las comunidades en los territorios para poder tener una economía más solidaria con enfoque territorial. La asociatividad es uno de los procesos que ellos consideran y nosotros también consideramos que son muy importantes, que las organizaciones sociales que transversalmente han venido en Colombia, unos 6 millones, 7 millones de colombianos están en la economía social y solidaria y que con sus núcleos familiares serían alrededor de entre 21 y 28 millones de colombianos que se benefician de manera directa o indirecta de la economía social y solidaria, llámese cooperativa, llámese organización mutual, llámese asociación, llámese fundación o fondos de empleados, que son otras organizaciones que tenemos aquí. Pero lo que hemos hecho en los territorios es construir primero que todo confianza, porque hay muchísimo trabajo de descoordinación, de egos, y aquí lo que tenemos que crear y que hemos creado es confianza. Confianza para que en los territorios donde han sido llevados los excombatientes, la comunidad también se acerque. Y entonces se crean organizaciones solidarias, tanto de excombatientes como de personas que están en los territorios y que han estado allí para que creemos empresas sociales y solidarias con enfoque territorial. Y también, Salomón, por favor, tiempo, su merced. Ya termino. Entonces también desde nuestras organizaciones, con esa gran confluencia de territorios, ayudando a que E-Común se fortalezca y pueda
darle ese proceso a los excombatientes para que lleguen a la economía de una manera importante. Muchísimas gracias, Doris, quedo atento. Bueno, muchas gracias, Salomón. Esperamos poder tener un tiempo ahora al final de la presentación de cada una de ustedes para a ver si podemos intercambiar algún par de opiniones. Yo quisiera preguntar si es Hans o es Rubiela quien sigue ahora, porque ellos van a compartir ponencia. Entonces, no, me disculparán, no tengo claridad si va primero Hans o va primero Rubiela. ¿Quién va primero? Hans. Hans, permítame, yo lo presento, por favor. Discúlpeme. Sí. Entonces, ahora vamos a tener una presentación sobre, digamos, como la aplicación de esto en los territorios, es decir, la concepción de la relación de la economía social y solidaria, el territorio y la paz. Entonces, para esta presentación nos va a acompañar en primer momento Hans. Hans es profesor universitario, es investigador, de formación ingeniero, es economista social, como a él le gusta que lo llamen. Tiene una amplia experiencia en trabajo en el ámbito de la economía social y solidaria con una cooperativa que se llama La Territorios, tiene un nombre muy particular, y es parte de Convergencia Social y Solidaria y ahora es uno de los impulsores del currículum solidario del que nos habló Salomón. Quisiera de pronto, Hans, que nos comentara brevemente un poquitico del proceso de currículum antes de que empiece a hacer la presentación de su ponencia. Bienvenido y muchísimas gracias. Y les recuerdo que son 15 minuticos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial para todos y todas los que estamos conectados. Bueno, soy parte de un proceso que en Colombia, pues que es un proceso latinoamericano que hoy en día es más global, que se llama la Campaña por un Currículo Global de la Economía Social y Solidaria, que en Colombia nace aproximadamente 2 años en un colectivo de docentes universitarios, organizaciones del sector de la economía social y solidaria, profesionales y otros, digamos, otras organizaciones que venimos articulándonos para reflexionar en el marco de la importancia que tiene de construir currículos y de sistematizar experiencias alrededor de lo educativo en el campo de la economía social y solidaria. Y de ahí nace la propuesta de hacer un capítulo Colombia del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras que, digamos, más adelante les comento. Bueno, soy parte, como Doris decía, soy parte, digamos, de Convergencia, de la Mesa Nacional. También soy hace mucho tiempo una cooperativa de docentes que nace en Argentina, que se llama Territorios, en femenino y en plural, porque es reconocer la diversidad también en lo educativo. Bueno, yo quería conversar, digamos, o proponer un análisis un poco en una lectura académica crítica para abrir una discusión y una reflexión conjunta en relación con la importancia que tiene la economía social y solidaria y las economías transformadoras en el contexto actual, digamos, de nuestro país, en un contexto claramente que si bien hay un posacuerdo, digamos, con la guerrilla de la FARC, aún muchos de los problemas estructurales de nuestro país aún no tienen solución. En ese sentido, digamos, mi lectura la quiero hacer a partir de, por un lado, de las víctimas, y específicamente las víctimas de crímenes de Estado, o sea, las víctimas que han sido, digamos, el resultado histórico del accionar de un Estado que no ha respondido a las necesidades, digamos, sociales, económicas, políticas y culturales de la sociedad colombiana. Y ahí me marco, digamos, para entender un poco por qué hoy hablar en el tema de la paz y en el tema específicamente de la economía social y solidaria, en el sentido más amplio, ¿no? Reconociendo que en el proceso de paz con la guerrilla de la FARC, también estamos hablando de poblaciones campesinas que históricamente han sido victimizadas y perseguidas
los cuales, digamos, hay que reconocerles también como un sujeto territorial, histórico, que también tienen que ser reconocidos en el marco de las construcciones sociales históricas de nuestro país. Y para ello, digamos, yo quiero plantear una cuestión muy teórica, digamos, inicial, para contar una de las experiencias que venimos trabajando en Colombia y una de las experiencias que venimos trabajando en el marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Y es que, digamos, la historia de Colombia está marcada no solamente por un Estado, digamos, que ha sido cooptado por unos sectores políticos que históricamente han tenido la violencia como su forma de control social, control territorial y control político sobre la población colombiana. Y uno podría, digamos, enmarcarlo dentro de lo que el propio Marx planteaba de la acumulación primitiva originaria, que hoy Harvey, el geógrafo, habla de la acumulación por desposesión. Desposeer territorios, desposeer medios de trabajo, desposeer, digamos, los medios de vida para la acumulación, digamos, de ciertos sectores económicos del país. Digamos que este ha sido como el vector histórico que ha hecho que evidentemente en muchas regiones se haya profundizado la guerra y la violencia sobre algunas de las comunidades, específicamente comunidades campesinas, y en zonas urbanas también, donde, digamos, ha habido proyectos como por ejemplo proyectos como la Palma Africana, megaproyectos minero-energéticos y otros proyectos en el cual el Estado, a través de sus mecanismos, digamos, de coerción, lo que ha hecho es precisamente violentar estas comunidades de tal manera que garantice la inversión sobre esos territorios. En ese sentido, este concepto que hace Harvey sobre la acumulación por desposesión, que es algo que es una constante no solamente en la historia de Colombia, sino una constante, digamos, en la historia de la humanidad en relación con un modo de producción capitalista, lo que hizo fue que fue un intercambio comercial de bienes y servicios siempre y cuando el criterio de esta reubicación y dinámica de lo económico tiene que ver con las formas en que se acumula el capital. En otras palabras, el capital se ubica espacialmente o en ciertas regiones, dependiendo de si es rentable o no es rentable para ese capital. Esto implica que evidentemente hay unas transformaciones de los espacios ocupados históricamente por comunidades campesinas, afros, indígenas, urbanas, y que, digamos, en este cambio de capital se genera violencia y se ha generado históricamente espacios de apropiación de esta riqueza social y económica. Esa entrada y salida de capitales, digamos, busca resolver la reproducción del capital en contra de la reproducción de la vida. Digamos que si hoy uno podría afirmar en este momento, digamos, en plena segunda década del siglo XXI, es que estamos frente a una crisis de la vida, ¿no? Muy marcado por que lo marca mucho la economía feminista, ¿no? Hay una crisis de la reproducción de la vida porque las condiciones materiales cada vez son más limitadas para poder garantizar las mejores condiciones de la vida de las comunidades y de las personas. Lo que ya hablábamos, digamos, hay una limitación al buen vivir de nuestras comunidades. En ese sentido, uno se preguntaría, ¿quién es el que crea esas condiciones para que la vida no sea posible? Y evidentemente hay una lógica del capital que va, digamos, abarcando muchas de las regiones y muchas de las comunidades que impiden esa posibilidad. Y eso tiene efectos, por un lado, por el mundo del trabajo. Ya sabemos todo lo que ha sido la política neoliberal frente al mundo del trabajo desde la década de los 90, donde hay un cambio en la flexibilización, precarización, y hoy, digamos, las economías populares, digamos, en América Latina denotan que el 60 al 70% de las personas viven al día a día sin ninguna garantía social, sin hablar de las divisiones territoriales espaciales, desarrollo desigual en muchas regiones, y que este proceso lo que ha hecho es borrar, digamos, procesos históricos que de alguna manera venían trabajando muchas de las comunidades en relación de confianza, de intercambio, de equidad, que se daban naturalmente como formas de sobrevivencia. José María hablaba al comienzo del aporte de Polanyi en ese sentido, ¿no? O sea, cómo reconocer esas prácticas económicas que vienen de la propia cultura humana, pero que el proyecto neoliberal y esta disposición por acumulación ha ido destruyendo en estas relaciones humanas. Sin hablar de la limitada acceso a la tierra, ¿no? La expulsión de poblaciones enteras campesinas
para poder, digamos, apoderar de muchas de las tierras más aptas, digamos, para la producción. El desconocimiento de otras formas de propiedad como la propiedad comunitaria, colectiva, estatal, a favor de la propiedad privada, ¿no? Y una de las cosas, digo, que este proyecto neoliberal y esta lógica de exposición ha logrado es la desmantelación de circuitos solidarios en los territorios que preexistían. O sea, digamos, si uno hace memoria, y yo he participado en algunos ejercicios de memoria sobre formas de hacer intercambios y hacer mercados, digamos, en muchas de las regiones donde proyectos posteriores aparecieron, de proyectos, digamos, de gran envergadura de inversión de capital, como por ejemplo la palma africana. La gente tiene una buena memoria en relación con el acceso que tenía a una diversidad de productos y el acceso, digamos, de poder acceder, digamos, a estas garantías de producción que se daban en estas regiones, que posteriormente a la intervención de este capital a través de estos proyectos, la gente dejó de producir y empezó a acceder a mercados transnacionalizados, a mercados de acceso a productos que antes se daban de manera local. Entonces, digamos, este proyecto desmanteló circuitos económicos que preexistían y formas endógenas de hacer prácticas solidarias, que no lograban, lógicamente, competir frente a la lógica del mercado globalizado. En esto, digamos, tenemos que ver que hay un rol importante del Estado, ¿no? Digamos, muchos teóricos hablan que el Estado cumple un rol fundamental a la hora de esta disposición por acumulación, de tal manera que es a través de la violencia y a través de la legitimidad del sistema financiero y otras formas, digamos, de acumulación en contra de los intereses colectivos, intereses muchas veces de la propia sociedad. ¿Por qué hablamos de economías transformadoras en este marco? Y yo quería, digamos, hablar un poco en este enfoque, digamos, crítico de la economía crítica, porque nosotros sí consideramos que las economías transformadoras tienen un poder de poder ir transformando esas subjetividades y recuperar esas relaciones económicas, sociales y solidarias que históricamente nuestros pueblos han cultivado. Bueno, y no puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Los pueblos indígenas, los pueblos afros, los pueblos urbanos, inclusive en la ocupación de muchos espacios en el loteo de tierra que se dieron en los años 60 y 70, que uno puede dar cuenta, digamos, de procesos colectivos muy interesantes, que evidentemente fueron historias de acceso a bienes y servicios de manera colectiva, pero que, digamos, el neoliberalismo y esto fue desterrando, pero que nosotros consideramos que son un germen importante para constituir otras formas de racionalidad económica y otras formas de relaciones sociales y económicas en los territorios. Y en esas economías transformadoras consideramos que hay un proyecto y es posible construir un proyecto colectivo desde diferentes enfoques y miradas que nos permitan de manera articulada empezar a proponerle a la sociedad otros caminos. Y yo quiero enfocarme en algo específico que apareció mucho en el relato latinoamericano de la economía social y solidaria, que lo propone Raceto, este economista social chileno, Pablo Guerra también lo nombra de Uruguay, Coragio también lo nombra, y que es una metodología muy interesante, muy básica, muy sencilla, pero que tiene un poder transformador. Y es que, digamos, uno tiene tres horizontes, o sea, digamos, la economía social y solidaria tiene tres horizontes. Una apuesta de contenido teórico que replantea el trabajo, que reconoce la diversidad de la propiedad privada, que reconoce y potencializa la solidaridad territorial y pone en juego los bienes comunes, que tiene un ejercicio de la práctica, o sea, reconoce las experiencias prácticas que hacen colectivos, que tienen de alguna manera experiencias significativas frente al tema de hacer otra economía a partir de sus formas de organización y de sus formas, digamos, de realizar estas prácticas. Eso no quiere decir que no tengan contradicciones en medio de una economía de mercado más amplia, ¿no? Y el otro es que es un proyecto con horizonte, ¿ya? Es un proyecto que tiene como horizonte la transformación social, la transformación económica y la transformación política. Coragio habla de que son prácticas que van transformando la institucionalidad a tal punto que va generando otros horizontes de transformación social desde lo institucional, pero también desde las mismas organizaciones de base. Y ese es un llamado a la incidencia política y a las formas de organización social a nivel de lo mesoeconómico. Nosotros en Colombia, a partir de esa experiencia que les contaba al comienzo de la campaña y la propuesta de
de hacer un foro social capítulo Colombia de las economías transformadoras, nos pusimos cita de una diversidad de organizaciones que creemos, digamos, que hay que construir economías alternativas y que venimos realizándolas, ¿no? De ahí viene un gran colectivo de organizaciones, ahora las nombro brevemente, pero que, digamos, el objetivo es poner en común las distintas miradas de economías que tienen como centro la transformación social y la transformación de la lógica y la racionalidad económica, que puedan articular organizaciones, campañas, redes, proyectos, iniciativas, comunidades, movimientos, sectores, entre otros, en los cuales comenzamos, digamos, con un ejercicio del año pasado, en junio. Tuvimos un primer encuentro el 16 de noviembre del año pasado, en los cuales, digamos, los primeros convocantes hicimos una declaración pública de la importancia de articularnos para construir otras prácticas, de generar otro sentido de contenido de la economía y poder construir un proyecto colectivo de transformación social en Colombia en el marco de lo que es la paz en Colombia, en el marco de los posacuerdos y de los grandes desafíos que aún tenemos adelante. Y este año, pues por cuestión de la pandemia, no hemos logrado, digamos, tener, digamos, un encuentro presencial como se había pretendido el 16 de noviembre, pero hemos hecho encuentros virtuales de discusión. Hemos hecho 15 encuentros presenciales. El día de mañana estamos en nuestro encuentro número 15, pensando en los diferentes enfoques que se hacen en Colombia y que están sucediendo. Las economías feministas, las economías populares, la economía social y solidaria, las finanzas éticas y solidarias, los conflictos ambientales y las alternativas que están sucediendo en muchas regiones del país, la educación para la solidaridad, la agroecología y la economía campesina, el buen vivir, que son temas en los cuales tenemos muchas cosas en común. Una de las cosas en común es que tenemos una crítica a la racionalidad económica del capital, a su modo de producción, a su modo de expropiar a favor de la acumulación de unos sectores, y tenemos una propuesta en común que es poner la vida y poner la naturaleza como centro, como interés de la economía, y poder articularnos como una de las formas posibles de construir otras realidades sociales que trasciendan más allá, digamos, de una economía que solamente se basa en el mercado y en el lucro. Bueno, ahí ustedes están viendo algunas... no compartí esto, pero bueno, hay unas... Luego les podemos compartir las diapositivas. Pero, digamos, hay varias, digamos, de estos 15 encuentros hemos hablado de muchos temas, con muchos actores, en América Latina, en Colombia, con muchas experiencias muy interesantes. Hans, ya su merced se va terminando su tiempo para que podamos escuchar a Ruby. Bueno, solo quiero terminar con las organizaciones que han sido parte de este proceso, que estará RIPES, el cual Salomón ya nos comentó, Convergencia, SIACE, la Universidad Cooperativa, la Reunicosol, SINCO, la Universidad Gran Colombia, CODEMA, y hay una lista como de 50 organizaciones que en Colombia venimos articulándonos con el sueño y la posibilidad de construir colectivamente otras posibilidades de economía, otras posibilidades de relaciones sociales que pueda, digamos, en esta lucha contra esa lógica del capital que nos abarca y que todavía tenemos al frente como un gran desafío, poder transformar. Bueno, ahí cierro con mi intervención. Gracias, muchas gracias, Hans. Rubiela. Bueno, entonces ahora para la segunda parte de, digamos, como complemento de esa primera presentación que nos ha hecho Hans, vamos a tener la presentación de Rubiela Álvarez. Rubiela es una compañera que es socióloga, máster en desarrollo social y educación. Ella tiene una amplia experiencia en trabajo de proyectos en territorios indígenas, con comunidades urbanas, con comunidades con discapacidad. Ha trabajado ya muchísimo tiempo. Es docente de la Universidad Cooperativa, es consultora de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente pues es una de las dinamizadoras del currículum global. Entonces, bienvenida, Ruby, la escuchamos atentamente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias, José, por permitirnos estar en este espacio. No sé si me están escuchando bien, porque ahorita yo te escuchaba entrecortada, Doris. Sí, la estamos escuchando bien. Sí. Sí.
Ok, bueno, listo, gracias. Bueno, en este momento voy a hablar de convergencia alternativa, social y solidaria por la paz como una experiencia. Sobre todo hemos querido con Hans presentar la experiencia de convergencia como una acción concreta. Nosotros hacemos parte de Convergencia y estamos apoyando el foro o dinamizamos el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, capítulo Colombia. Entonces, a nivel de Convergencia, por ejemplo, queremos restar el trabajo pedagógico que se ha venido realizando para, como propuesta también de interlocución con los territorios. Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz es una alianza técnico-política que involucra profesionales de diferentes disciplinas, organizaciones del sector social y solidario, redes y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Y hemos desarrollado durante 2 años y medio o 3, que ya estamos cumpliendo, yo creo, un proceso de organización en torno al desarrollo de propuestas alternativas frente al proceso de paz y para el fortalecimiento de las comunidades y de las organizaciones del sector social y solidario, entre otras. En este proceso pedagógico que hemos venido construyendo, hemos tenido el apoyo de consultores de la Universidad Nacional de Colombia y también hemos venido trabajando. O sea, lo que quiero resaltar es que por un lado es el trabajo de todas las personas y las organizaciones que conforman la Convergencia Alternativa por la Paz, y por otra parte quiero resaltar el trabajo de las universidades en este proceso de construcción de conocimiento que hemos podido ir construyendo. Entonces, entre las universidades, digamos, que han estado cerca, como decía, la Universidad Nacional, Indesco, la Universidad de Gran Colombia y la Universidad de Cundinamarca. ¿Qué hace Convergencia? Convergencia ha querido desarrollar como un proceso de práctica educativa informal y procesos de asesoría hacia las comunidades vinculadas en procesos de paz. Entre las comunidades que están vinculadas con Convergencias, tenemos Bogotá, la región central, Cauca, Huila, en nexos con otros municipios de Icononso y Sumapaz, que son territorios de paz y donde hay personas reincorporadas del proceso de paz, servidores públicos, campesinos, comunidades étnicas, entre otros pobladores. Para poder llegar a las comunidades, entonces nosotros nos propusimos o consideramos pertinente hacer ejercicios de planeación territorial desde una perspectiva de planeación estratégica situacional, donde se involucran todos los actores y se habla de escenarios, se planea desde escenarios posibles. Esto con el objeto de generar capacidad instalada en las comunidades y también de generar procesos de articulación entre los diferentes actores que existen en el territorio, como son desde las personas que viven en el territorio, como con las autoridades locales y con todas las fuerzas sociales que transitan en los territorios. Un aspecto muy importante que se quiere como proyectar es el desarrollo de emprendimientos solidarios y el fortalecimiento de propuestas de economía social y solidaria en las regiones, rescatando los saberes ancestrales de las comunidades indígenas o de las comunidades campesinas que están en los territorios. ¿Cómo hemos construido el proceso pedagógico para llegar a una propuesta de trabajo territorial? Ha sido a partir de, nosotros nos hemos inspirado en la adopción de metodologías de trabajo participativo a través de la propuesta de planeación estratégica situacional y el diálogo de saberes y el trabajo territorial, donde todos y todas las personas o representantes de diferentes organizaciones del sector que participan en Convergencia Alternativa hemos venido construyendo
un conocimiento en relación al sector social y solidario, y hemos tenido la asesoría de docentes de la Universidad Nacional. El profesor Irving Herrera Sastre y Raúl Castro nos acompañaron en este proceso. En este proceso pedagógico nos hicimos 3 preguntas para construirlo, y una pregunta fue: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Entonces, sobre esos 3 puntos quiero detallar. Entonces, ¿de dónde venimos? Sabemos que Convergencia Alternativa por la Paz, digamos, se organiza a raíz del proceso de paz que se gesta o se desarrolla en los acuerdos de paz que se suscriben en el año 2016, y en Convergencia todos los sectores y organizaciones que se sumaron al proceso o a la organización dijeron sí a la paz. Entonces decidieron empezar a hacer reflexiones y análisis y hacer un diálogo de saberes en torno a la coyuntura, en torno a los procesos de paz. Eso ha sido, digamos, una recurrente en el trabajo de Convergencia. Por otro lado, por ejemplo, a través del currículo, en el colectivo en que nosotros hemos venido participando, hicimos la sistematización de la experiencia de Convergencia. Entonces, que esto es parte de las fuentes de, digamos, del trabajo al cual hoy hacemos referencia. Entonces, en relación con la segunda pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Utilizamos en reuniones, digamos, muy regulares. A veces nos reuníamos 2 veces en la semana, y a partir de la orientación en planeación estratégica situacional, adoptamos como herramienta para poder desarrollar un proceso de autoformación entre las personas que estamos representando las diferentes organizaciones en Convergencia. Entonces, esto con el objeto de tener como multiplicadores, formadores y multiplicadores que lleguen al territorio para así hacer incidencia en diferentes aspectos, no solamente a nivel de planeación, sino a nivel de, por ejemplo, de formación a nivel técnico, que necesitan las diferentes comunidades para poder desarrollar sus procesos organizativos y productivos en las regiones y en las localidades. Como producto de ese proceso de planeación participativo, se tuvo un análisis del problema y de un problema general que nos planteamos en Convergencia, y que tiene que ver con la baja incidencia que tiene el sector social y solidario a nivel político y a nivel nacional. Entonces, de ahí se identificaron muchos problemas, y se hizo la cadena, digamos, de valor, respondiendo a cada una de las causas de los problemas iniciales que nos formulamos. A partir del análisis de los problemas que hicimos, desarrollamos como el tercer momento, y el tercer momento nos proponemos o decimos para dónde vamos. Entonces, en ese para dónde vamos, nos dijimos que llegamos a la conclusión, pues, que estamos en una sociedad compleja. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo, tenemos que ver muchas dimensiones que nos puedan conllevar al buen vivir, que es como uno de los retos que tenemos como Convergencia cuando queremos llegar a los territorios y a promover el desarrollo territorial. Entonces, hay 4 ejes fundamentales que nos proponemos como puntos fuertes de desarrollo, y es el desarrollo social y humano, que tiene que ver con el acceso, mejora en la educación, formación, nutrición, salud, calidad en las relaciones de trabajo, fortalecimiento del papel de la mujer, fortalecimiento del papel de los grupos étnicos y de la población diferencial, el desarrollo de formas de economía social y solidaria, articulación social y creación de redes, entre otros. También, por otro lado, tenemos el desarrollo político institucional, que tiene que ver con el desarrollo normativo, con la movilización y participación ciudadana, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y solidarias, la coordinación con instituciones públicas y privadas, y rendición de cuentas.
El otro tema, la otra dimensión importantísima es la del desarrollo económico, que tiene que ver con el fomento de la diversidad y la calidad productiva, la infraestructura básica, servicios de apoyo, organizaciones de economía social y solidaria, y entre otros, y el desarrollo sostenible es la cuarta dimensión que identificamos, que tiene que ver con la valoración del patrimonio natural y el fomento a la energía también, entre otros aspectos que están relacionados con el proceso de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué quiere en este momento Convergencia? A partir de todo el análisis que ha hecho, es fortalecer la capacidad de gobierno del sector social y solidario, contribuir y fortalecer el movimiento social y solidario alternativo, trabajar en torno a un centro de pensamiento alternativo social y solidario, propiciar espacios alternativos de formación y proyección de la juventud y las mujeres, contribuir en la comprensión del arte, al buen vivir y al sector social y solidario alternativo, y algo de gran importancia es fomentar el desarrollo territorial alternativo con enfoque diferencial. En relación a este último punto, o sea, en cuanto al desarrollo con enfoque diferencial hacia el territorio, entonces se ha propuesto una metodología para la asesoría en los territorios que hemos denominado programas de desarrollo territorial con enfoque diferencial de género, social y solidario. Y aquí pues recogemos lo que les acabo de contar, que es esos tres pilares en el proceso de análisis y de acercamiento y de trabajo e interacción social con las organizaciones y los territorios, y es la primera pregunta que nos hacemos es ¿de dónde venimos? La segunda es ¿dónde estamos? Y la tercera, ¿para dónde vamos? Entonces la propuesta metodológica comprende eso. Entonces comprende para poder desarrollar este proceso de acercamiento y de trabajo con los territorios. Nuestra propuesta se llama especialmente Planeación Integral Territorial, donde tenemos varios momentos, en total 4. El primero tiene que ver con el contexto, entonces nosotros planteamos la necesidad de trabajar, nos preguntamos cómo habitar el territorio y nos preguntamos qué tenemos en el territorio a nivel social, institucional, político, cultural, ambiental y económico. Y a nivel económico, o sea, estamos viendo todas las dimensiones de análisis a nivel territorial. En esa perspectiva, lo que se trata es identificar las debilidades y restricciones, y para eso trabajamos en alistamiento en el sentido de quiénes están en el territorio, cómo lo vamos a hacer. También el propósito es que en ese momento hagamos un análisis de la información territorial a partir de la consulta o el trabajo con las comunidades. Y en ese proceso también hacemos la conformación y formación de multiplicadores, como lo hemos venido haciendo al interior de Convergencia, porque la idea es generar capacidad instalada. El segundo momento tiene que decir o nos lleva a la transformación deseada del territorio, y entonces nos preguntamos qué es lo que queremos, dónde vamos, dónde queremos ir. Entonces ahí desarrollamos la reflexión sobre alternativas, desarrollo integral, la construcción de objetivo, y algo muy importante, nos planteamos de manera colectiva cuál es la visión y la misión y cuál es esa visión de territorio que queremos desarrollar o alcanzar. Un tercer momento clave es la concreción posible y consensuada del territorio, o sea, qué es lo que, a partir de todos los recursos, lo que tenemos, qué es lo que podemos construir, y esto teniendo en cuenta los diferentes actores sociales, como decía, del orden, digamos, las personas que han vivido siempre en el territorio, que son campesinos, pueden ser no campesinos,
pueden ser reincorporados, pueden ser, también están los funcionarios del municipio y todas las entidades que van, públicas y privadas, que están presentes en el territorio. Entonces, en este tercer momento de concreción de lo posible, lo que hacemos es identificar las prioridades, visibilizar las apuestas de desarrollo, construir una estrategia de desarrollo territorial, construir plan de acción y que nos lleve a la transformación regional y local. Y por último, el último momento es la puesta en marcha y monitoreo del plan. ¿Cómo lo hacemos bien? Entonces, desde la planeación estratégica situacional se plantea que la evaluación debe hacerse de manera permanente en todos los procesos de acción y de gestión. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que trabajar y se plantea la necesidad de construir plan de monitoreo, por ejemplo, la construcción de indicadores, el procesamiento de información, la elaboración de informes y la evaluación de resultados y lecciones aprendidas en el proceso de producción y construcción. Finalmente, con el trabajo y con la digamos, articulación y desarrollo en el territorio por parte de Convergencia a partir del proceso de formación y de asesoría, queremos, por ejemplo, transferir o construir o recoger conocimientos técnicos de tal manera que se pueda en diferentes aspectos de la producción, donde se pueda articular el proceso, el ciclo productivo de distribución y comercialización de productos. Como decía, también generar conocimiento y capacidad instalada, soportado todo en ejercicios de planeación estratégica participativa. Y la promoción de emprendimientos colectivos, incentivando la cultura de la solidaridad y la cooperación y la construcción de tejido social. Hacia allá queremos ir. Hay un producto muy importante que tenemos desde Convergencia a partir de todo este trabajo que hemos construido y este proceso de construcción del ejercicio de planeación al interior del propio grupo de Convergencia o colectivo de Convergencia Alternativa por la Paz, y es que se formuló se hizo el análisis como les decía, de la baja incidencia del sector social y solidario a nivel del desarrollo social de la economía social y solidaria en el país, y por lo cual que a partir del cual se ven varios problemas, por ejemplo, a nivel de visibilización, la baja incidencia, se ven varios problemas relacionados, por ejemplo, con las organizaciones, las organizaciones del sector, que bueno, que en este momento pues no lo voy a desarrollar, porque quería mostrar la propuesta metodológica para articularnos al territorio. Muchas gracias. Ruby, muchas gracias. Bueno, José María, quisiera saber exactamente con cuántos minutos disponemos más para ver si podemos hacer un pequeño intercambio de opiniones. 10 minutos, creo. Bueno, aquí en el chat he encontrado dos referencias fundamentalmente a la intervención de Salomón Sotelo. Entonces, había alguien allí en el chat que estaba preguntando sobre la experiencia de Montes de María, pero luego tenemos aquí una persona que no sé, no me dio el nombre, entiendo que debe ser un reincorporado porque dice que invita a que en próximas ocasiones seamos invitados protagonistas reales y directos del proceso de reincorporación para tener un panorama más cercano a la realidad y escuchar sus apuestas y propuestas. Esta persona, no sé el nombre, por eso estoy así hablando en tercera persona, disculpe, no sé si es Diego Compás, que dice, intervención de Salomón Sincope hace notar de cumplir un papel estratégico de Sincope en el proceso de reincorporación,
cuando en la realidad territorial muy poco se ha aportado a la constitución y fortalecimiento de las diferentes formas organizativas y a la formación de los dignatarios. Entonces, Salomón, quisiéramos, de pronto, si usted quisiera dar como una opinión, o Sí, si es claro. Diego Compás, no sé si quiere, le puedo dar unos minutos para que exprese su opinión. Sería como la única participación para la que tendríamos tiempo. Entonces, eh, por favor, si quiere intervenir esta persona, no sé si es Diego Compás. Eh, no sé, no. Bueno, Hola, buenos días. No, yo planteé lo de Montes de María sobre Cátedra de Paz. sí, por favor, habla un poquito más fuerte, por favor, Diego. ¿Es usted? Hola, buenos días. Sí, Sí. soy Diego, pero yo hice la pregunta específica sobre cuál ha sido la experiencia en los Montes de María, dado que pues venimos desarrollando trabajo en los Montes de María desde el año pasado. Entonces me gustaría conocer cuál es esa experiencia vinculada a las cátedras de paz, pero lo otro sí no sé qué compañero o compañera haya presentado la opinión o comentario. Ya, bueno, muchísimas gracias por su intervención. Entonces le damos la palabra a Salomón para que entiendo No, que, señor. Doris, creo que había alguien que había levantado la mano y quizá es Ah, esta persona que quiere hablar. Bueno, bueno, es que no lo veo, yo acá en el chat no lo veo. ahora ha desaparecido. No lo veo, no tengo acá sino a Diego y por eso estaba preguntando que si era la misma persona que había hablado Hola, sobre. No, es otra hola, persona. Bueno, soy yo, entonces, hola, ¿me escuchas? Hola, Salomón, por favor, tiene No, usted la. Doris, ya Señor, están hablando. Doris, están hablando ahora ya. Está hablando esta hola, ¿me persona. escuchas? no la Hola, escucho, perdón. ¿Sí? hola, Sí, sí, hola. ahora se me escucha. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Ok, listo, Disculpe. listo. No, Sí. buenos días a todos y a todas y gracias por este espacio. Me parece pues muy importante y entonces pues yo he escuchado desde el principio y me llamó mucho la atención de un señor que se llama Salomón y entonces pues habla aquí de Sincof. Entonces yo fui que hice esas anotaciones aquí, llamando pues a relación eso, en el sentido en que pues vi que su intervención fue muy centrada, como si Sincof tuviera un papel muy estratégico, o más bien el proceso de reincorporación hubiera recibido estratégicamente todo el proceso a través de Sincof, y pues estamos en territorio, tenemos pues también como la posibilidad o el derecho de intervenir ahí. Por eso yo decía que es muy complicado hablar de un proceso donde los protagonistas reales no hacen presencia en él. Entonces, eh, dejo sentado esa inquietud en el sentido en que en territorio Cinco ha sido un gran ausente en términos de procesos de formación y organización. De pronto ha acompañado algunos escenarios de mesas nacionales, yo qué sé, pero en términos reales del proceso nuestro de reincorporación en las diferentes formas organizativas, que entre otras no son 145, como él dice, eh, no lo hemos encontrado, y el proceso que de alguna manera una vez tuvimos fue en una lógica estrictamente tallerista, que hemos sido muy cuestionadores en la lógica formativa a través de talleres, y ya, pero no hemos sentido que realmente Cinco sea un líder o un guía o un elemento estratégico dentro de nuestro proceso de reincorporación organizativo. Eso por un lado. Y por el otro, pues la invitación de que en los próximos escenarios de esto, de verdad, convoquen a protagonistas de los procesos para que sí podamos tener una mirada más cercana a la realidad y escucharle también sus propuestas y sus apuestas y también sus dificultades. Gracias. Gracias a usted. No sé su nombre, disculpe, por eso no le digo el nombre. Gracias Tranquila. por. Ok, ¿Cómo? gracias. Bueno, Juan, gracias. Juan, muchas gracias. A Tendremos en usted, cuenta gracias. su recomendación. Le Salomón, agradezco. de nada, con mucho gusto. Bien, muchas Salomón, gracias. tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, primero pues agradecerle a Diego que es asociado a Compass, una de las cooperativas que nosotros desde Sincop creamos en los inicios como tal.
Es importante pues en mencionar en lo que tiene que ver con Montes de María, por supuesto. No estamos todos los días porque somos una entidad, así como las que se han creado, autosostenibles, y por supuesto estamos en lugares donde nos piden que estemos como tal. Y entonces en el caso de Montes de María, pues estamos hablando de un proceso que se llama Sembrando Paz, donde se ha trabajado de manera importante. Y lo otro es que ayer cuando hablamos con el presidente de la gran organización Ecomún, nos contaba pues el proceso de los compañeros que están en estos lugares donde no les entregan el recurso, los 8 millones de los que se ha hablado todo el tiempo, sino para proyectos productivos, pero sin tierra no podían tener proyectos productivos. ¿Qué hicieron ellos? Crear una organización, una sociedad en la cual pudieran conseguir la tierra y poder hacer sus proyectos como tales. Esos son los ejemplos pues que se hablan allí. Y de Sembrando Paz, pues todo el proceso que hacen en la reconciliación, en el trabajo, pues, y que me parece muy importante, pues que Diego, que ha estado en este trabajo y que se ha querido pues hacer de paz en los territorios, pues encadenen con todo el proceso, porque como que estamos haciendo cosas, digamos, alejadas, y por eso no vemos qué se hace. Entonces, eso es lo que tengo que ver con lo que establecen en Montes de María. Por el lado de Juan, donde dice que no hemos llegado a los territorios, compañeros, nosotros hemos llegado a los territorios, pero además hemos traído gente de los territorios para que se capaciten en diferentes lugares. Hicimos muchísimos, no talleres, porque eso es lo que nosotros, y cuando yo hice mi exposición, Juan, yo creo que no escuchaste, que no estábamos en favor de que hubiera un diagnóstico, un estudio, una capacitación y un taller, sino que hay que trabajar con enfoque territorial. Lamentablemente no hemos podido estar, Juan, en los mismos escenarios como tal, pero sí sería importante que desde Común, desde las organizaciones de Común, se mirara y se visibilizara los trabajos que se hacen en territorio, y que por supuesto es con el enfoque territorial. No tenemos que llevar la pancarta de SINCOP, sino que hemos hecho un trabajo que desde todos los procesos han sido con enfoque territorial, y que lo seguiremos haciendo mientras la gente pueda llegar a ese proceso, y mientras la gente quiera aunar esfuerzos en que la economía solidaria, no solamente el cooperativismo, pueda ayudar en este proceso de paz que lo consideramos de suprema importancia. Gracias. Tiene cerrado el micrófono, Doris. Sí, ya lo acabo de abrir, era que estaba esperando que usted terminara de intervenir. Gracias. Bueno, entendemos nosotros que esta es una conversación que tiene muchas aristas, que tiene la participación de muchos actores, entonces entendemos que pues pueden haber divergencias de opinión. Y agradecemos la sugerencia de Juan de poder invitar la próxima vez a una conversación digamos, a una persona que sea de alguna de las cooperativas del Ecomún. También recordando que todos los actores que participan en la construcción de paz son varios, es decir, no únicamente son los reincorporados, es decir, que la construcción de la paz se hace y se construye entre muchísima gente. Yo por ahora dejaríamos acá. Juan, si usted nos facilita un contacto, estamos arreglando una conversación para octubre próximo, entonces pues podríamos conversar más para poder invitar a usted mismo o alguna persona de alguna de las organizaciones que hacen parte del Ecomún. Por hoy dejaríamos la conversación ahí, simplemente con esta última reflexión, que al día de hoy son 3 años después de la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP, y que este proceso de implementación se encuentra en un punto crucial. Hay una nueva institucionalidad en la formalidad que fue prevista para ejecutar medidas del acuerdo que está en funcionamiento.
y que este proceso pues está en una fase territorial que enfrenta una serie de retos y tenemos retos como los temas financieros y económicos, el papel de la cooperación internacional, el papel del manejo de los presupuestos del Estado, la apropiación de recursos por parte de los entes territoriales, temas como la corrupción, temas como el asesinato de excombatientes reincorporados de las FARC, el asesinato de líderes, hombres y mujeres en muchas zonas de Colombia. Entonces, estos son unos retos bastante importantes que nos exigen reflexión y que nos exigen aunar esfuerzos para poder encontrar un camino donde podamos pensar que este acuerdo de paz pues no va a ser un saludo a la bandera. Yo les agradezco a ustedes la participación en esta conversación. Esto es un modesto aporte, esto es un inicio a una reflexión. Aquí no estamos hablando de verdades últimas, ni totales, ni absolutas. Estamos en una conversación, intercambiando ideas y pues dando un aporte a la reflexión. Les agradezco muchísimo a Rubiela, a Hans, a Salomón, a José María desde la fábrica y al espacio del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, que nos hayan abierto este huequito para poder conversar e intercambiar estas ideas hoy. Yo no sé, José María, si usted quiere decir algo más para cerrar. No, solamente agradecer la participación de todo el mundo y que, bueno, hemos grabado se me olvidó poner la grabadora cuando yo intervenía, pero el resto de intervenciones están grabadas, con lo cual, si me lo queréis solicitar el audio y el vídeo, yo os lo puedo proporcionar porque han quedado grabados. Y pues nada más, hasta otra ocasión. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. José, bueno, y Doris. Bueno, y chao. Sí, estaríamos interesados en la grabación. Bueno, un saludo, no se olvide mandar los materiales preparados para poderlos meter a la memoria, porque Rubiela y Hans y Salomón tenían unos materiales preparados, entonces los pedí para que los envíen para mandarlos a la memoria del evento. Bueno, gracias. Sí, digas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí. ¿Qué tal? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh.